Buenos días, ingeniero. Mi grupo va a exponer la estructura del sistema de arranque. Está conformado por Chacipanta Luis, Altaz Elvis, Ruano Anthony, Naranjo Ariel y Pachacama Nicole. Un sistema de arranque. Un sistema de arranque es el encargado que convierte la energía eléctrica de una batería en energía mecánica de un motor. Si tiene un mal funcionamiento, se empieza a dificultar el motor al momento de funcionar. ¿Cómo funciona un sistema de arranque? Es el interruptor de encendido o la posición de inicio o presiones del botón de inicio de la electricidad de la batería, que se comenzará a fluir hacia el solenoide de arranque. ¿Cuál es la finalidad del sistema de arranque? Bueno, el sistema de arranque tiene la finalidad de dar manivela al cigüeñal del motor que se consigue en el primer impulso o en el primer tiempo de expansión o la fuerza en la que inicie su funcionamiento. Bueno, las partes del sistema de arranque, bueno, está conformado por 5 componentes principales, cuál es el interruptor de encendido, o el botón de arranque, un interruptor de seguridad neutral, el solenoide de arranque, el motor de arranque y especialmente la batería. Bueno, las partes de un sistema de arranque, ¿cuáles son? En la principal es una batería. ¿Qué es una batería? Es el elemento que acumula la energía y la cual transforma en energía química a energía eléctrica. ¿Cuáles son sus funciones? Funciones es de suministrar corriente eléctrica para que el motor de arranque tenga un funcionamiento correcto. Continuando con la exposición, tenemos el interruptor o switch de encendido. Eh, en el circuito de arranque también podemos encontrar este dispositivo denominado switch de ignición o interruptor de encendido, el cual nos permite encender el motor y dar la apertura de corriente hacia los demás componentes del vehículo. Como se puede observar en la imagen, tenemos diferentes, como puede ser, las diferentes posiciones de las llaves, como tenemos el bloqueo, eh, los accesorios, el on y el start. Para dar inicio al arranque tenemos que girar la llave de la posición on al start, donde toda la corriente de la batería fluye solo al motor de arranque, ya que este es el mayor consumidor de energía eléctrica. También tenemos el relé o solenoide. Este elemento del mecanismo de arranque se encarga de propulsar el componente de acoplamiento por medio de la horquilla para formar un puente por donde fluye la corriente eléctrica entre las conexiones de la batería y el motor de arranque para que el arrancador o motor de arranque proceda a ejercer su movimiento giratorio. En la imagen se puede observar un pequeño diagrama de cómo está hecho las conexiones hacia el relé o solenoide. También encontramos los cables. Estos son elementos que conducen la corriente eléctrica desde la batería del acumulador hacia todos los componentes del sistema. Además, son los que unen y conectan el circuito de arranque. El motor de arranque. Este es un dispositivo que se encarga de modificar la corriente eléctrica en energía mecánica para mover el cigüeñal en sus primeros impulsos para lograr así encender el motor. Este está capacitado, esta capacidad
de este motor eléctrico se lleva a cabo gracias a la corriente continua mediante imanes de tamaño reducido según el principio de inducción. Dichos elementos que están unidos a un piñón que acciona al volante de inercia del motor. Eh, el motor de arranque eléctrico puede disponerse de dos tipos distintos que pueden ser de los que puede ser de motor de arranque con solenoide incorporado o motor de arranque con solenoide separado. La cremallera o sector dentado, o también denominado corona dentada, va montada en el volante de inercia del motor. Esto gira solidario junto con este último elemento que es el motor de arranque, pero su principal función es permitir que se engrane correctamente el piñón del motor de arranque con este selector dentado, para así generar los primeros giros del motor al momento de arrancar el vehículo. Bueno, las partes del motor es responsable del movimiento del motor de combustión interna del vehículo activado el piñón móvil. Esta pieza fija mecánicamente al motor del vehículo durante unos segundos, tras lo cual el motor de arranque haga encender el vehículo. Las partes del motor de arranque están compuestos por un solenoide. Es un mecanismo que acopla y desacopla el motor de arranque en los motores de combustión interna durante el proceso del arranque. También tenemos lo que es el alojamiento. En sí, todos los mecanismos de arranque están unidos a la carcasa. El motor fija en la caja de cambios mediante tornillos, que es la zona más cercana a la inercia al volante de inercia. También tenemos lo que son las masas de polos bobinas de inducción. Las dimensiones de las bobinas inductoras y de los polos se fijan en la carcasa con tornillos. Las bobinas de inducción son conocidas como roscas bastante finas, de unos milímetros de longitud, de 1 milímetro de longitud, enrolladas en una forma de curva que se adapta a la forma de la carcasa. También tenemos lo que es el piñón de accionamiento. Esta está conectada al extremo de ancla. Se caracteriza por una ranura en especial por la que desliza el piñón al arrancar. Esta es la que se conecta con el volante de inercia. Bueno, también tenemos cepillo. Los cepillos son muy resistentes, suelen ser de cobres y en momento de su puesta en marcha recibe entre 150 y 300 amperios por centímetros cuadrados. Bueno, también tenemos el iniciado. El rotor o inducido es la parte móvil del arrancador. Se divide en tres partes básicas: en el sinuoso, en el tambor, los cuales son los que más se puede observar. Yo les voy a hablar sobre los tipos de motores de arranque. En los tipos encontramos el conmutador electromagnético, motores de piñón desplazables Pendix, motores de arranque con inducido o deslizante, motores con circuito mecánico accionado a mano y los motores con dispositivos de cubilete, y los conmutadores y conmutadores electromagnéticos.
En los conmutadores electromagnéticos, el funcionamiento que tiene es que son los que sirven para un efecto electromagnético producido electrónicamente por un conmutador y que se desplaza hacia una orquídea, ya que a su vez también es trasladado por un piñón, ya que tiene un arrastrado con el engranaje con la corona del cigüeñal. El eje del inducido es el extremo del colector, ya que posee estrías de forma de hélice dentro de las cuales se desplaza el piñón. En los motores de piñón desplazables de Bendix, este sistema está empleado gracias a un arranque que tienen los motores automóviles que se constituyen por un dispositivo de inercia que exactamente tienen comúnmente como el Bendix. Esto al producirse este arranque, al rato de acelerar el motor, la corona dentada imprime al piñón una rotación. En los motores de arranque con inducido deslizante, los motores de estos de aquí tienen un inducido deslizante que además de tener un arrollamiento, están conectados en serie y poseen dos arrollamientos más comunes, que son el auxiliar y otro que es de sujetación. En los motores con circuito mecánico accionado a mano, este es un sistema que tiene un componente de piñón deslizante que es inducido y gracias a él hay un sufrimiento al ser simultáneamente conectado a electricidad gracias al engranaje del piñón que tiene. Los motores con dispositivos de cubilete. Estos motores gracias a ellos hay un dispositivo de cubileta que constituye una variante del sistema. Este sistema tiene de inercia o también más conocido como el Bendix. El piñón es el piñón que está engranado en la corona, es el que hace la dirección contraria. Para reforzar esta inercia del piñón, lleva adosada una especie de cubileta que posee mayor superficie al rato de ser conectado. Los conmutadores. Gracias a ellos hay una alimentación sobre el motor de arranque debido al consumo de corriente que tiene el conmutador. Y gracias a la tensión que se produce, esto también se hace con los cables de dimensión adecuados que son situados al arranque. Los conmutadores electromagnéticos. Este sistema es proporcionado gracias a un arranque en dos tiempos. En el primer tiempo es donde hay la tensión nominal, donde cada batería produce los primeros giros hacia el motor de arranque y el desplazamiento del piñón. En el segundo tiempo es donde desde el lecho del engranaje va doblado el volante de un voltaje de reducción, ya que este hace disminuir la intensidad proporcionada de la velocidad que tiene gracias al giro que tiene para el arranque del motor. También tenemos las causas del mal funcionamiento del sistema de arranque. Estas causas pueden ser por diferentes propósitos. Para dar un diagnóstico esencial, debemos conocer los factores y del uso que pueden causar un mal funcionamiento, que podemos darnos cuenta que puede ser por la carga de la batería, un calor excesivo que tenga, vibraciones innecesarias, corrosión o suciedad o polvo. Entonces, esto aquí, la suciedad puede ser por lodo o por otras cosas que pueden ser que estén ahí. Y el selenoide puede ser que esté también defectuoso. ¿Cómo cuidar un sistema de arranque? Aquí vamos a ver que el objetivo principal es de tener un mantenimiento preventivo hacia
hacia el sistema de arranque, ya que esto nos puede identificar o corregir posibles problemas que puedan ocurrir. Entonces, a tener un mantenimiento preventivo, hacemos de prevenir un efecto que nos puede causar problemas. Ya que existen dos procedimientos, el que se pueden ser mejorados de mejor eficiencia en las funciones del sistema de arranque, como el que son condiciones del funcionamiento del motor y alambres y cables. Bueno, eso es todo, ingeniero. Muchas gracias.